caminante no hay camino, se hace camino al andar. Extracto del poema de Antonio Machado, que nos sirve en esta oportunidad como un preámbulo para dar inicio a este espacio que estará dedicado al arte y la cultura de nuestro país. Soy Miguel Joaquira y los invito para que me acompañen en este recorrido en el cual esperamos conocer a gente, costumbres que con el tiempo sin duda se convertirán en parte de la cultura de nuestro país. Esto es Camino al Andar. ¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de Tacna. Estoy ahorita en la Plaza Maclean. En el lugar se encuentra a mis espaldas el Teatro Municipal, a escasos metros de la casa de un personaje bastante vinculado a la ciudad de Tacna. Y bajando la calle 2 de Mayo, llegamos a la casa de don Freddy Gambetta, quien nos abre la puerta de su casa y nos invita a pasar muy afablemente. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos acá con don Freddy Gambetta, un personaje tan ligado a la ciudad de Tacna, un personaje que ha aportado tanto a la historia de Tacna. Hablar de don Freddy pues es hablar como de esta correspondencia tan cercana que existe entre don Freddy y Tacna, solo comparable con la marraqueta con el picante. Don Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Me encuentro mal. Por eso que quería pedir disculpas a las personas que me están viendo y escuchando, porque mi voz puede ser distorsionada. Tengo un problema de oído y de nariz. Así que discúlpenme los que me escuchan en este tono que no es el mío. Se entiende, don Freddy. Lo importante es que estamos en un proceso de recuperación y de verdad yo deseo mucho para su pronta recuperación. Don Freddy, vamos a remontarnos un poquito a su infancia, a sus primeros años acá en la ciudad de Tacna. Yo quiero que me cuente un poquito de la avenida Bolognesi, ¿no? Donde usted nace, del patio trasero que tenía y la extensión del patio trasero que tenía en su casa. Hablemos de la calle Bolívar, ¿no? Cuéntenos de sus primeros años que usted recuerda, don Freddy. Bueno, como ustedes saben, la alameda Bolognesi es la alameda principal de Tacna, la reina de las reinas, como le digo en un poemario, y yo vivía frente a la Recoba, a ese hermoso mercado del siglo XIX, construido antes de la guerra con Chile, y que se quemara un día de octubre de 1954, cuando yo regresaba del colegio de primero de primaria, y yo vivía al frente, como dije. Se imaginan ustedes la emoción, la impresión que tiene un niño de ver que todo el mundo corría, que grandes llamas salían, puro humo, etc. Era pues como que se quemara la sala de la ciudad, de una Tacna que entonces tenía 35.000 habitantes. Hoy día Tacna tiene 400.000 habitantes. O sea, Tacna era una gran familia. Vivir en la alameda Bolognesi significó para mí el principio de mi inspiración en todo sentido, porque usted sabe que ahí venían delante de la Recoba los mercachifles, los que vendían cosas, a través de incentivar a la gente con culebras, con serpientes, para atraer la atención y luego vender lo que querían vender. Y eso fue pues para mí un mundo mágico, ¿no? O ingresar a la Recoba, donde estaban tan bien organizados, tanto los fruteros, los carniceros, los comerciantes, de toda clase, un viejito Rospiosi que vendía en el suelo cosas muy antiguas, del segundo, del tercer, quinto uso, que seguramente había allí
maravillas de la historia de Tacna que uno siendo niño solamente las valoraba, pues yo las miraba, pero no tenía cómo adquirirlas. Y realmente la calle Bolívar es lo que llamamos una calle de puertas falsas. Eso quería. Toda la Alameda Bolognesi tenía sus casas, iban de calle a calle, y las puertas falsas de la calle de la Alameda eran la calle Bolívar, ¿verdad? Como las puertas falsas de la calle San Martín era la calle Cela, aunque la calle Cela, en los tiempos de la colonia, había sido la calle principal de Tacna, la calle del medio. Y de la calle Bolívar, ¿qué recuerda usted? Sus amigos, el primer amor, cuéntenos eso. En la calle Bolívar es la calle de las Mataferradas, porque, como usted sabe, en toda provincia había muy pocos carros todavía, entonces cada cuadra los muchachos salíamos a jugar los juegos de la estación. Usted es de la cuadra 8, ¿no? Yo soy de la cuadra 8 de Bolognesi, naturalmente de la de 8 de Bolívar, y entonces ahí jugábamos fulbito, los juegos de la estación, ¿no? Ya. ¿Qué recuerdos, qué juegos recuerdan? Muy bien definidos. Algo que llamábamos, por ejemplo, bata, que es una especie del fútbol americano, bueno, de las bolitas, tantos de esa clase de juegos. Además, la calle Bolívar era la calle de los enamorados, porque los postes eran de madera y los focos eran los focos normales, ¿no? de 100 watts. Entonces, en cada esquina había una pareja, ¿no? Era muy gracioso eso, ¿no? Pero como digo, lo que copa mi recuerdo es la Alameda Bolognesi, donde además yo puedo enumerar familia por familia las que vivían frente al mercado. ¿Algunas familias por nombrar? Mire usted, había lo que podríamos llamarle un circuito italiano, ¿no? En la esquina de abajo de mi casa, en Junín, como en la Alameda, estaba la Madama Yobo, por ejemplo, una gringa alta, simpática, cariñosísima. La calle Pagliardelli, la familia, la Madama Lombardi, más arriba la Madama Rossi, frente a mi casa Ernesto Rossi, mi padrino en la cuadra 8, en la esquina, Francesco Basili. Entonces, mire usted cuántos apellidos italianos he nombrado, ¿no? Tacna, no en vano, ha sido la segunda colonia italiana. Después del Callao, ¿no? Muchos inmigrantes, inclusive yo tengo, pues, pese a mi apariencia nativa, tengo apellido italiano, porque yo soy descendiente también, ¿no? Soy gambeto. Sí. Señor Freddy, don Freddy, cuénteme un poquito más y una curiosidad que yo quiero, algo personal. ¿Cuál fue su el primer acercamiento a la escritura, esa manía de escribir? ¿Cuándo surge usted? ¿Había un personaje que influyó en usted? Cuénteme eso. Todo aparece por mi afición por la lectura y por haber sido un niño solo entre personas mayores. A mí me criaron dos señoritas tacneñas de la época de la ocupación de Tacna, que habían vivido toda la época del cautiverio tacneño. De ahí pues mi amor, mi cariño por mi ciudad, por mi patria, ¿no? Como era un niño solo, entonces me compraba libros, yo leía muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Si se trataba de comprar un libro para un niño cuyo cumpleaños era ese día, entonces compraba el libro, comenzaba a leerlo, no lo terminaba y tenía que comprar otra cosa para que lo termine. Recuerdo mucho las vacaciones, que era lo más grande para mí, ¿no? Porque me ponía a leer lo que encontraba en la casa, o después ya con el tiempo los festivales de libro peruano. En la unidad de varones, yo, para no hacer educación física, que detestaba la educación física, como detestaba las matemáticas, me ponía unos fósforos en la nariz y estornudaba. Iba donde el profesor de educación física y le decía, mire, no puedo hacer educación física porque estoy resfriado. Ella, vaya, no, inútil, me decía. Entonces yo estaba conchavado con la señora que era la encargada de la biblioteca, ¿no? La señora Camacho de Barahona, que ya me tenía los libros preparados que yo leía.
y ahí yo empecé a leer sobre todo a Azorín. Mi maestro es Azorín, mi maestro es Azorín. Su primer libro que lo impacta, ¿cuál es en todo? Mira, mi primer libro que impacta fue Iván el Imbécil, de León Tolstoy. Ya. Y en una edición original del siglo XIX. Ya. Y luego Otro Corazón, del Mundo de Amicis, ¿no? Que me hizo llorar a lágrimas vivas, el libro Corazón de Amicis, que lo tengo acá inclusive, que lo he hecho empastar para mis nietos, ¿no? Mire. Ese libro que marcó, no solamente me marcó a mí, sino marcó a muchas generaciones de niños tan niños, ¿no? El Corazón del Mundo de Amicis. Lo hizo impastar. A Salgari, después todos los libros que leíamos los niños de entonces. Y entonces, esta soledad y este afán por la lectura hizo pues naturalmente que me dedicara a la escritura, ¿no? Y comencé escribiendo poemas, cuentos fantásticos, ¿no? Cuentos fantásticos. Y después ya lo que es natural, ¿no? Los poemas de amor. Poemas de amor. Claro, todos los chicos adolescentes, ya uno se enamora y comienza a leer cuentos de amor. ¿Y recuerda su primer poema que escribió y a quién estuvo dedicado? Sí, por supuesto que sí. Y qué gracioso, yo no pensaba que usted me iba a preguntar eso. ¿Ya? Yo acá en este cofre que está hecho en madera, ¿no? Con la hija del embajador Hugo de Shela. Acá está Catalina, ¿ves? Catalina, sí la llegué a conocer. ¿No? Y acá, mire, yo guardo aquí en ese cofrecito mis primeros poemas. Mire, que mi madre los cosió. Los cosió, ¿no? Claro. Son de 1966, ya no era pues tan ni un adolescente, ¿no? Ya. Cantos al amor infinito, son poemas muy malos, con mucha influencia de Neruda, mucha influencia de Scorza, aquí detalle. De lo que uno no se puede escapar, ¿no? Pero estos son poemas de amor. Algunos no son tan malos, algunos por lo menos son menos malos de algunos que escriben ahora. Pero qué detalle, esto lo escribió todavía a máquina, ¿no? Claro, a máquina, una máquina Underwood, muy antigua, ¿no? Ya. Sí. Y su mamá tuvo el detalle de coserlo, ¿no? De coserlo. Y yo lo he encontrado. Usted lo encontró. Como también yo he desaparecido un cuaderno de tapas negras, ¿no? Que mi madre me compró, yo escribía poemas muy malos. Ella lo guardaba, pero yo después lo desaparecí porque eran pésimos los poemas, ¿no? Ya. Pero bueno, eso son cosas que de la intimidad de uno. Esto lo publicó en el año 66. Sí, pero así, artesanalmente. Artesanalmente. Y luego vendría ya su poema más logrado, que viene a ser el que tengo acá en manos, El rumor de Caplina. Claro. Es un poemario. Ese poemario reúne algo muy importante, fue del año 1977. 77. Es la primera edición mayor que se hizo en Tacna, pues tuvo 3.000 ejemplares, imagine usted que en esa época lo hizo Sao del Perú. Y este poemario lo escribí en 3 días, pero febrilmente, en las noches. Me acuerdo mucho, en las noches y febrilmente. Y parece que alguien me dictaba todo lo que yo escribía. Años después he conocido a César Miró, que me honró con su amistad, el autor de Todos Vuelven, de Mal Abrigo, señor. Y entonces él me dijo, ¿sabes por qué? Yo sí creo de que los escritores son un medium. Por ejemplo, el caso de Polo Campos, ¿no? Polo Campos escribe maravillosos poemas y los escribía en 10 minutos, ¿no? ¿No? Contigo Perú, le encargó el presidente, escribe, ¿no? Y él 15 minutos fue y le entregó, ¿no? Y después le pagó un montón de plata. Compositor importante. Este poemario lo escribí febrilmente. En 3 días. En 3 días dedicado a mi ciudad, porque ahí hay metáforas de las cuales yo me admiro, ¿no? Como después me he admirado de otras metáforas que encuentro en algunos de mis poemarios, ¿no? Y me da mucha pena que mi pobre poesía sea desdeñada. ¿Por qué? Porque fue ganada por la crónica. Y fíjese usted, la crónica y la poesía son mujeres, y las mujeres son celosas. Entonces, si usted le da más bola a una que a la otra, la abandona. Entonces la poesía me fue abandonando y ya tengo 50 años
escribiendo crónicas. Sí. Pero de vez en cuando me visita la poesía. Nos salta la poesía. Cuénteme un poquito más de la crónica, de este género un tanto híbrido, ¿no? Es una mezcla de la literatura con lo que viene a ser la prensa, con hechos reales. ¿Por qué esa fijación en la crónica? ¿Qué lo lleva a escribir crónicas? Muy buena pregunta la suya, porque fíjese, la crónica es, como usted dice, un híbrido de tres, porque tiene literatura, tiene historia, además, claro. Historia y periodismo. Así es. ¿No? Entonces puede referirse a un hecho actual, pero tiene que tener antecedentes, tiene que tener figuras, tiene que ser redonda, como son los poemas. Un poema usted no puede dejarlo abierto. Si es que escribe poesía, tiene que cerrarlo, ¿no? Ser redondo. Si no, el cuento se deja abierto, pero el poema no. Y eso a mí me pasó con las crónicas cuando me di cuenta que podía testimoniar asuntos que pasaron en mi ciudad o que pasaban en mi ciudad. O sea, la historia dicha de manera sencilla, de manera absolutamente pequeña, de pueblerina, siguiendo. Muchos me dijeron, ¿por qué no quieres novela? Porque yo digo que yo prefiero ser cabeza de ratón a ser cola de león. Entonces siento cola de cabeza de ratón. Dos tuvimos una gran visión. Lucho Caballaro regresó a Tacna para escribir historia. Hizo lo que hizo, ¿no? Esos materiales para la historia de Tacna que ninguna otra ciudad del Perú los tiene, ¿no? Que son pues una maravilla desde el origen de Tacna, ¿no? Prácticamente hasta nuestros días, que fueron pues solamente interrumpidos por la muerte de Caballaro. En mi caso, está toda la historia de Tacna en mis crónicas, más o menos desde el año 45 hasta ahora. Incluso tengo un libro que se llama Cualquiera tiempo pasado, me parece. Bueno, de 45 al 55, día a día, hora a hora, minuto a minuto. ¿Ya por qué? Porque me leí el diario La Voz de Tacna y extraía de ahí. Era un placer muy grande escribir ese libro, porque las cosas que yo escribía aparecían personajes que yo había conocido en mi infancia. Mira. Entonces, y que aún algunos todavía vivían. Es decir, eso para mí fue un placer, como fue un placer escribir mi novela El ardiente silencio, que es de 1899 hasta 1911, que para mí es la época más dura del cautiverio de Tacna, porque en esos años se clausuraron las escuelas, se expulsó a los sacerdotes, ¿no? Se cerraron las iglesias y también los periódicos, La Voz del Sur y el Tacora. Es una época muy dura, muy dura. ¿Por qué? Porque los tareos jamás en la vida hubieran imaginado ser ocupados por los chilenos. ¿No? Si la frontera estaba en Bolivia, teníamos frontera con Bolivia y después venía Chile. Y es como esos, cuando llegaban los rumores de que los chilenos querían atacar o estaban atacando, pero ¿con qué alma se meten estos? ¿No? ¿Quiénes son? Si son unos pobres diablos que viven ahí al fondo. Esos pobres diablos se habían preparado perfectamente. Y cuando cae el Huáscar, el 79, fue la desgracia más trágica para todo, un duelo. Y cuando de repente suenan los clarines ya en las puertas de Tacna y desembarcan en Hilo el 31 de diciembre de 1879, la noche buena, digamos, en la noche de Año Nuevo, de los 800, la gente no creía. No, eso era increíble para los tacneños. Porque el paso siguiente ya era Tacna. Claro, y se demoraron muchísimo. ¿Y por qué? Incluso después de haber ganado las batallas de San Francisco en Moquegua, avanzaba, pero se quedaron ahí. Y los propios chilenos desde Santiago decían, ¿por qué no atacan? ¿No? Vicuña Maquena, que como usted sabe es un gran historiador chileno, dijo, pues ataquen de una vez. Y yo, ¿a dónde encontré la razón de por qué no atacan los chilenos? ¿Sabe dónde está? Está en la historia del Perú de Scott. Ahí dice claramente, ¿no? Los chilenos no atacan hasta que no tienen la certeza de que son por lo menos 3-1. El chileno no ataca frente a frente. Y como yo sabía que estaba el ejército de Leiva en Arequipa con 5.000 hombres,
entonces podían hacer una tenaza. Pero lo tuvieron por inteligencia, la certeza de que no se iban a mover de Arequipa, entonces por el infeliz ese de Nicolás de Piérola, entonces los chilenos sí atacaron. A las 10:30 de la mañana en el campo de la Alianza estaba ganada la batalla, pero no había retaguardia porque Leiva nunca llegó. Bueno, son detalles de la historia del Perú que me revelaban tremendamente y que me llevaron a narrar esos episodios y otros, y la vida de Tacna, y ese libro que usted me ha pedido de Catalina con amor en mi perra, es una golden de 30 ¿a cual conocí? kilos que salía yo a pasear todos los días, y por la Alameda Bolognesi, y le enseñaba, ¿no?, las casas, acá vivía tal, y le iba enseñando la historia de Tacna, en más o menos pues será 80 crónicas, no sé, pero no soy nada original, porque ahí lea usted pues Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí, claro. Don Freddy, cambiando un poquito de tema, como usted vamos a hacer un recorrido por esta ciudad de Tacna, al cual usted tanto añora. Le voy a citar algunas ciudades, algunos lugares, y usted me va a decir qué recuerdo le trae. El ferrocarril. Bueno, el ferrocarril de Tacna, Arica, o de Arica a Tacna, mejor dicho, porque es de Arica a Tacna, es el tercero de Sudamérica y el más largo, ¿no? Entonces, imagine usted la importancia que tenía el ferrocarril de Tacna a Arica, ¿no?, que servía para trasladar todas las mercaderías, ¿no?, que incluso que venía de Potosí, etcétera, todo lo que desembarcaba del puerto de Arica para embarcarse de los arrieros, irse hasta el norte, a Alto Perú y al norte argentino. La estación del ferrocarril marcaba como un reloj la hora de la gente de Tacna. El primer pito era a las 7 de la mañana y la gente arreglaba sus relojes, o a las 12 cuando regresaba volvían, o a las 5 de la tarde arreglaban de acuerdo al pito del tren, ¿no? Comprenderá usted una ciudad tan chiquita donde se sentía pues el pito de toda la ciudad, ¿no? Ya, marcaba el horario. Exacto. Y además era un sitio de encuentro social. Vamos al ferrocarril para ver quiénes llegan, ¿no? Y los quiénes vestidos de la gente extranjera que podía venir con vestidos muy bonitos, cómo se vestían los caballeros, etcétera, ¿no? O sea, era la atracción, ¿no? Era el centro de atracción social de la gente de Tacna, que ojo, era una gente muy refinada, como se decía antes, ¿no? Habíamos tenido influencia alemana, francesa, inglesa, ¿no?, con todas las casas comerciales que estaban en Arica, y la gente no vivía en Arica, los extranjeros, sino en Tacna. Por eso están allí las quintas a lo largo de la Alameda Bolognesi, llorando como las viejitas muy pobres que a vista y paciencia agonizan, ¿no? O esta hermosa residencia de Deusto con 2 de Mayo, la Casa de Gaba, que según los viajeros ingleses, lo único que había que ver en Tacna era la fuente, nunca digan la pila, la fuente de Tacna, el Teatro Municipal y la Casa de Gaba. A lo que iba. Y otro lugar emblemático de Tacna, el Teatro Municipal. Cuéntenos un poquito el teatro. El Teatro Municipal es otra belleza. Tacna participó con 40 hombres llevados por José Joaquín Inclán, que lo tengo aquí en mi sala, que para mí es el más grande militar tacneño de todos los tiempos. Además, después fue jefe de Estado Mayor en el Morro de Arica con Bolognesi. Fueron como 40 tacneños a pelear en el combate del 2 de Mayo. Por eso es que después de la fuente de Tacna, tienen la fuente, la pila, esta sí, una pilita que está acá en frente del teatro. Antes del teatro. Ya el teatro que hubiese en 1872, 74, ¿no?, por Constantino Martínez, que se dio español, que lo compró. Pero es un teatro bellísimo, ¿no? Yo cuando hablo de mi tierra, no me gusta ser tanto decir, elogiarla, porque parece un chauvinista, y no hay cosa más peor para mí
que la gente chauvinista, ¿no? Eso que cuando le invitan a su casa, le invitan, ¿qué tal está? Está riquísimo. Ni tú primero que eres el invitado que está rico, pero no exijas a que te diga, pues no te van a decir que está malo. Claro. Entonces, un tagneño tiene que elogiar lo suyo, pero comparemos, ¿no? Si hay un teatro, al menos el de Lima, el Segura, que también después fue por un tagneño, ¿no? No hay un solo teatro a lo largo de la costa ni de la sierra tan bello como este, y que sea de antes de la guerra. Antes de la guerra. ¿Personajes que usted recuerda que se hayan presentado ahí en el teatro? Uy, mire usted, claro. ¿Y Max llegó a presentarse ahí? Yo no voy a hablar de la zarzuela, porque no lo he vivido, pero sí, mira qué bueno, y estaba justamente por escribir, estaba dando vueltas a mi cabeza para escribir una crónica sobre eso, lo que yo vi. Yo he visto a Irma Subac, por ejemplo, he visto a Leo Marini, a Libertad Lamarque, ¿no? He visto Argentino Ledesma, he visto a Nelson Pinedo, No sé por qué a Tacna llegaba lo mejor, siendo usted tan chiquita. Me parece que es porque se presentaba en Arica y de ahí a Tacna. Después he visto en el Coliseo Perú al dúo dinámico, a Rafael, a tantos grandes artistas, ¿no? Que se presentaban. Y aquí en el teatro he visto ballet ucraniano, ballet ruso, ballet francés. Fue una época de oro del teatro, ¿verdad? Ya. Don Freddy, el Hospital San Ramón. El Hospital San Ramón debe su nombre pues a Ramón Sors, que era este cura español, ¿no? Que lo construyó mucho antes de la guerra, y le puso el nombre no por él, sino por Ramón Castilla, quien él admiraba, ¿no? El cura Ramón Sors es realmente un símbolo para Tacna, porque cuando Tacna sufrió la epidemia de la fiebre amarilla, ¿no? Diezmó a la ciudad y se portó pues como un héroe el cura Ramón Sors. Y él construye el Hospital San Ramón, que fue emblemático y único. Finalmente fue administrado, servido por las madres de la congregación de Santana, que me recibieron a mí junto con el doctor Gordillo, que es director del Hospital San Ramón, y funcionó hasta 1954, cuando ya se construye el hospital regional por el presidente Odría. Don Freddy, otro lugar, la catedral. Bueno, la catedral es una catedral con una historia tan larga, ¿no? En primer lugar, Tacna no es una ciudad como otras ciudades del país donde hay conventos, seminarios, etc. Tacna siempre ha sido una ciudad liberal. Tan liberal que en Tacna se creó o se fundó o levantaron columnas, como dicen ellos, los masones. El segundo templo masónico del Perú fue creado aquí en Tacna. Bien, y en Tacna no había ese fervor religioso que hay en otras ciudades del país. La catedral es de antes de la guerra también, por supuesto, y se acopiaron muchas piedras de cantería para construir la catedral, ¿no? Y quedó inconclusa, solamente estaban 2 torres, ¿no? Y 2 paredes laterales, y los chilenos lo dejaron ahí, pero utilizaron las piedras de cantería que habían sido acopiadas para hacer las únicas edificios públicos que hicieron los chilenos, que es lo que ocupa la prefectura hoy día, que era la intendencia de los chilenos, la Corte de Justicia que está al costado. Esas obras las hicieron los chilenos con las piedras que iban a hacer para la construcción de la catedral. Y la catedral se terminó de construir en 1954 por el general Manuel Odría, llamado el benefactor de Tacna, porque le volvió a Tacna todo lo que la grandeza de otrora, ¿no? Ya, con una serie de edificaciones públicas basadas en una ley que fue la ley Tacna, que fue promulgada en el gobierno de Bustamante y Rivero y propuesta por la Asamblea Parlamentaria aprista. A base de ese documento legal de 1948 fue que podría dar el golpe en 48
ingresa el gobierno del 50, se constitucionaliza y con la guerra de Corea, que hay grandes ingresos para el Perú por la venta de los metales, construye obras públicas. Y esas obras públicas estaban en esa ley a la que he hecho mención y que le dieron a Tacna ya una calidad de ciudad. Don Freddy, tenemos para hablar un montón. Va a haber una segunda parte y quiero comprometerlo por una segunda parte y para volver a estar acá. Bueno. Sus palabras para la ciudad de Tacna próxima a celebrar ya un aniversario más, por favor. Bueno, para Tacna, la ciudad donde, bueno, uno nace tacneño y su orgullo grandísimo era ser una ciudad 2 veces peruana. Yo ya en el término de mi existencia, pero creo que algo le he dado, algo le dejo y soy feliz de ver a mi tierra, ¿no? Pese a todo lo que se diga, avanzando, ¿no? Avanzando y lo mejor para ella y para sus hijos y para los que no siendo tacneños viven en Tacna y trabajan en ella y estoy seguro que tienen acá sus hijos y la aman también como nosotros. Muchas gracias, don Freddy, por el tiempo y por favor, un aplauso para don Freddy por su tiempo. Muchas gracias, don Freddy. Un gusto estar acá. Gracias por permitirme estar acá. Bien, amigos, fue un encuentro acá con don Freddy Gambetta. Nos ha permitido estar en su casa, compartir sus vivencias, su experiencia, esa cercanía que tiene con la ciudad de Tacna. Esto no es la primera vez, esperamos tenerlo a Freddy una próxima vez y poder extendernos más en la conversación. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.